En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el tema del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado estudiando cómo el Señor le dio mandamiento a los discípulos que esperasen para que recibiesen el Espíritu Santo y recibiesen habilidad y poder y autoridad para predicar el Evangelio. Y ya estudiamos el capítulo 2, cuando ellos estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí los apóstoles, esos 120 personas que estaban allí, empezaron a predicar el Evangelio, a dar testimonio con denuedo de Cristo y del Evangelio de la gracia de nuestro Señor, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y el propósito primordial de la llenura del Espíritu Santo es tener la habilidad, la autoridad espiritual de predicar el Evangelio a toda criatura y cumplir así con el mandato del Señor, que dijo que teníamos que hacer discípulos en todas las naciones, a predicar el Evangelio a todas las criaturas, y que todo el que creyera y fuere bautizado sería salvo. Así pues, entonces empezó la predicación del Evangelio en el poder y con la dirección del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Inmediatamente, como señales de la llenura del Espíritu Santo, en el capítulo 2 se nos da un bosquejo de cómo era la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, y en el versículo 40 en adelante Pedro predicó su primer sermón, y al final del sermón, en el versículo 40, Pedro dice estas palabras: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se nos da el número, un número aproximado. Se nos dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, Así que fue una predicación efectiva, eficaz y poderosa. Aceptaron muchas personas. Probablemente también entre estas 3,000 personas se incluyen aquellos que oyeron el Evangelio, que fue testificado por los mismos que oyeron a Pedro. Así que como todo mundo fue lleno del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, y entonces aquel día, como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Luego, amados hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo organiza, establece una estructura básica de la iglesia. Dice en el verso 42, y ellos perseveraban, todos los que habían creído en Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina que Cristo les había enseñado a los apóstoles durante 3 años y medio, porque ellos estaban matriculados en la escuela de Cristo, y durante 3 años y medio con el mejor maestro recibieron la instrucción bíblica. Las palabras de Cristo que Cristo dijo son espíritu y vida. Entonces ellos, los apóstoles, transmitieron lo que Cristo les había enseñado a ellos, a estas 3,000 personas. Entonces, y ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Así que se reunían en los hogares,
Quizás habían hermanos que tenían casas grandes con corredores amplios. Entonces ellos decían, yo quiero que en mi casa podamos rendir culto, adoración y alabanza al Señor. Y entonces la iglesia empezó a reunirse en los hogares. No podían reunirse en otras partes. Se reunían también en el atrio del templo. Pero ahí ellos recibían oposición de parte de los sumos sacerdotes, de los gobernantes de Israel, el Sanedrín, de los fariseos y escribas que no estaban de acuerdo con Cristo ni con la doctrina de Cristo. Así que empezaron a reunirse en los hogares, a tener comunión los unos con los otros. Y también se reunían en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, tenían una cena el primer día de la semana, cenaban juntos y después tenían la Santa Cena, la comunión con el Señor, lo que nosotros ahora en nuestro tiempo llamamos la Santa Cena, la Santa Comunión o la Mesa del Señor. Y ellos con gozo, con alegría, alababan y glorificaban al Señor en los hogares y participaban continuamente en las oraciones, porque ningún cristiano puede vivir ni sobrevivir sin orar. Así que lo que era bien destacado en la vida de la iglesia primitiva eran las oraciones. Oraban continuamente de madrugada, muy entrada la noche, siguiendo el ejemplo de sus maestros, de los apóstoles, y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, porque la vida de Jesucristo está marcada por una continua comunión con el Padre a través de la oración. Y se mantenían llenos del Espíritu Santo porque ellos continuamente estaban orando y perseveraban en la doctrina del Señor. Me gusta esa palabra, perseveraban. Es decir, indica una intención de parte de ellos de leer, de estudiar las Sagradas Escrituras, de escuchar con atención a sus maestros y de poner en práctica esa palabra en sus propias vidas. Entonces la iglesia se mantenía llena del Espíritu Santo, una iglesia dinámica, una iglesia fuerte. No era una iglesia débil. En realidad el Señor nos pide que seamos fuertes, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, que recibamos el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ha tomado control de nosotros, porque nosotros nos hemos entregado totalmente al Señor. Entonces el poder de Dios fluirá a través de nosotros. Así era la iglesia primitiva. Estas eran las señales de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y sobrevino temor en todas las personas porque miraban la manifestación del poder de Dios en la vida de los primeros creyentes. Y los que habían creído estaban siempre juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie los había obligado a compartir sus cosas con el resto de los hermanos. Era simplemente una manifestación del amor de Dios porque todos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, si había amor, ellos no podían ciertamente tolerar el hecho de que hubieran hermanos hambrientos o hermanos desnudos, y entonces compartían el egoísmo ese, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Eso en realidad desapareció. Entendieron y comprendieron la naturaleza de la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo. Y entonces ellos
con todo gusto, espontáneamente, sin que nadie los presionase, ellos empezaron a compartir lo que tenían con los hermanos en la fe en Cristo. Y es lo que aquí se dice, que tenían en común todas las cosas, y algunos creyentes que eran ricos incluso dentro de las normas sociales de aquel entonces, vendían sus propiedades y el dinero de su venta lo traían a los apóstoles para que los apóstoles organizaran bien la tesorería de la iglesia y se repartiese esos bienes a los hermanos que tenían grandes necesidades. Así que no había ya más necesitado, porque todo mundo sentía el apoyo del resto del cuerpo de Cristo, de la hermandad. Eso es un principio que no debe solamente, que no debió solamente manifestarse en aquel entonces. Es un principio, una norma que debe de ponerse en práctica todos los días de nuestra vida, hermano. Usted y yo, que amamos a los hermanos, porque todos somos hermanos por la fe en Jesucristo, no deberíamos de tolerar que un hermano se reúna en un determinado lugar con hambre, sin haber desayunado o almorzado o cenado, o que ande en harapos o descalzo. Eso no lo deberíamos de tolerar, porque es un hermano nuestro. Y la hermandad en Cristo es mucho más profunda, significativa y mucho más fuerte que la hermandad de la carne, Entonces esto lo habían entendido y comprendido los hermanos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Era una manifestación del poder del Espíritu Santo que gobernaba la iglesia primitiva y gobernaba la vida de cada uno de los creyentes, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El énfasis que estos textos hacen en la comunión es sumamente importante. Hoy vivimos en una sociedad muy individualista, donde cada quien vive encerrado en sí mismo y buscando sus propios intereses, e indiferente a las necesidades de sus vecinos, de sus propias familias, a las necesidades de los demás. Son totalmente indiferentes. A veces se tiene la concepción falsa de lo que es el cristianismo. Algunos piensan que ser cristiano es yo y Dios, una relación vertical, nada más. Pero Cristo dijo que además de amar a Dios sobre todas las cosas, debemos de amarnos los unos a los otros, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y todo lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos se reunían, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, a causa de esa vivencia de amor, de comunión, de una hermandad que se apoyaban los unos a los otros, entonces las gentes se adherían a la iglesia, creían en Cristo, veían el cambio, la transformación que el Señor había hecho en la vida de sus hijos. El Espíritu Santo había transformado la vida de la iglesia, y esto era un testimonio vivencial, vivo, de que ciertamente el cristianismo es la vida de Dios en nosotros. Entonces la gente se convertía, la gente tenía una buena opinión de los cristianos, porque veía el amor de Dios,
y todos estaban llenos del Espíritu, y todos estaban llenos de gozo, de alegría, de acción de gracias, alababan y glorificaban el nombre del Señor, y veían que tenían una vida llena de gratitud, y testificaban con toda libertad, testificaban con toda alegría de Cristo. Y entonces familias enteras se convertían al Señor, y estas familias se reunían en grupos y en hogares donde habían corredores, habían piezas grandes, y allí con sencillez, con alegría de corazón, espontáneamente guiados por el Espíritu Santo, alababan, glorificaban y exaltaban el nombre del Señor. Eso sucedió al principio cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 en adelante. Luego en el capítulo 4, Pedro y Juan hicieron un milagro y sanaron a un cojo. Entonces lo llamaron, les conminaron a que dijeran con qué autoridad y en qué nombre habían hecho ese milagro tan notorio. Entonces Pedro dijo que lo había hecho, que ellos lo habían hecho en el nombre de Jesucristo, a quienes los dirigentes religiosos habían entregado en manos de los romanos y el Señor había sido crucificado. Entonces dice Pedro, en el nombre de Jesús, a quien Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha hecho príncipe y Señor, es en ese nombre que nosotros hemos sanado a este hombre, porque ahí estaba el hombre que había sido sanado. Entonces les prohibieron que predicaran el evangelio. Y entonces ellos puestos en libertad fueron a donde estaba el resto de los cristianos, que era una enorme cantidad, y entonces les contaron las amenazas con que ellos habían sido amenazados por parte de los dirigentes religiosos. Y entonces ellos oraron, ya eso también lo hemos visto, oraron, clamaron a Dios y dijeron: mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Algo así: Señor, nos han amenazado, no permitas que tengamos miedo, no permitas que nos volvamos cobardes o tímidos. No, Señor, mira sus amenazas, entonces danos valentía, danos arrojo, audacia para predicar el evangelio. Y no solamente eso pidieron, no solamente pidieron valentía para seguir predicando, que esa amenaza que traía el propósito de inhibir la predicación del evangelio, ellos dijeron: no lo vamos a permitir, vamos a clamar al Señor para que nos dé la valentía necesaria para predicar el evangelio. Y no solo eso, hermanos y hermanas, pidieron que se hicieran milagros, sanidades, prodigios, portentos y maravillas. Verso 30, mientras extiendes tu mano, ¿verdad?, para que se hagan sanidades. Aquí la mano de Dios no es otra cosa sino que la tercera persona de la divinidad. Es el Espíritu Santo que ha venido a la iglesia para darnos dones, habilidades y el poder necesario. Entonces oran y dicen que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús, porque Jesús, cuando resucitó, dijo: todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto les delego ese poder, vayan y prediquen el evangelio. Pero les dijo: todavía no vayan, sino hasta que sean investidos del poder de lo alto, hablando de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces ellos oraron, el lugar que estaban congregados tembló,
por la presencia del poder del Espíritu Santo, y entonces empezaron todos ellos a hablar el Evangelio con denuedo, con mayor denuedo, con gozo, con libertad, con plena libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces predicaron el Evangelio y dice el texto bíblico que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y se vuelve a repetir que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto era un gran milagro, una gran maravilla, de que nosotros los seres humanos, a causa del pecado que hay en el mundo y de las filosofías de vida de una raza caída, estamos encerrados en nosotros mismos, solo buscando nuestro propio interés, nuestro propio favor y conveniencia. Y aquí vemos el gran milagro del amor de Dios derramado en el corazón de los creyentes. Vendían sus propiedades y traían lo vendido a los apóstoles para que esto repartiesen en las personas que tenían las necesidades, que no tenían ni siquiera lo básico. Entonces dice al final que ya no había ningún necesitado. Bien, luego también en el capítulo 8 vemos el gran avivamiento en Samaria. Eso lo vamos a ver mañana. Así que lo espero a usted mañana para que sigamos viendo cómo el Espíritu Santo operaba en el libro de los Hechos en la iglesia primaria o primitiva de aquel entonces. Dios le bendiga, Dios le guarde. Oremos continuamente, leamos la palabra para que continuamente seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.